Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 es lo que la mayoría de personas conocen como el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5. Antes de entrar quiero hacer un resumen de lo que vimos en Mateo 4. Entonces los que estuvieron conmigo en Mateo 4, aunque lo que más nos llama la atención o de lo que más nos acordamos es de la tentación de Jesús en el desierto y vimos qué significa y por qué está eso ahí, quiero hacer el resumen más enfocado a la segunda parte, que además no tuve mucho tiempo para explicarlo. La segunda parte de Mateo 4, que es después de que Jesús viene de ser tentado, o como dijimos, probado en el desierto con Satanás, con el diablo, dice que comenzó Jesús a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El tema del cual Jesús más habló en todas sus enseñanzas, en todos los evangelios, en cada una de las versiones, es el reino de los cielos. El reino de los cielos, lo que muy pocas veces hemos aprendido es que Jesús no era simplemente un maestro de enseñanzas morales o de conceptos bonitos o de cómo tratar a los demás. Jesús vino a introducir, hola Daya, Jesús vino a introducir el concepto del reino de los cielos. Ahora, esto es muy importante porque en lo que nosotros comúnmente conocemos como el Sermón del Monte, es una de las partes en las cuales se inaugura el reino de los cielos, se explica cuál es la mentalidad, cómo funciona, pero hay un detalle súper importante que mucha gente no nota. Primero es que él, antes de comenzar el sermón, se va por un lago, hace una declaración bastante magnánime, ¿verdad? Porque dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y después se va por un lago y comienza a llamar pescadores, lo cual es curioso, ¿no? Porque si este rabino quería inaugurar un reino, lo que más esperaría la gente es que llamara a gente poderosa o que llamara a personas influyentes. Los pescadores no eran los más pobres, pero tampoco era gente poderosa ni gente muy adinerada. Llama a dos parejas, o sea, dos hermanos, dos grupos de hermanos, y ellos, dejándolo todo, vienen y se unen a él, lo cual es la manera en la cual cuando Dios escoge a alguien siempre lo llama a que deje algo. Esto pasó con Abraham, esto pasa con Adán y Eva. Génesis 2, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Esto Pablo después lo compara no solamente con la unión de esposos, sino con la unión de Cristo y la iglesia. Entonces, hemos dicho que estamos comparando a Jesús con Moisés. Lo hemos dicho en todos los capítulos. Al igual que Moisés, Jesús estaba en Egipto, y cuando salió de Egipto fue porque ya le dijo el Espíritu Santo, le dijo Dios: los que querían matarte ya no están, ya se murieron. Entonces volvió. Al igual que Moisés, Jesús es un liberador que viene a sacar a su pueblo de la esclavitud. Moisés lo hizo de esclavitud física, Jesús lo hace de esclavitud espiritual. Y al igual que Moisés, en el momento en que sale de Egipto, va al desierto, pero atraviesa las aguas. Entonces Jesús va al bautismo, atraviesa las aguas y va al desierto. En el desierto, Israel es probado. No pasa la prueba, falla. En el desierto, Jesús es probado y sí pasa la prueba. Ahora, ¿qué pasa en la narrativa de Moisés después del desierto? Se van a un monte, al monte Sinaí. Moisés sube y Dios da ordenanzas. Fíjese cómo comienza Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Se dan cuenta que es la misma imagen? Es Moisés subiendo al monte para recibir las enseñanzas de Dios. Ahora es Jesús subiendo a un monte para dar las enseñanzas de Dios. Esto no es casualidad. Aquí Mateo nos sigue comparando a Jesús con Moisés. Ahora, esto para algunos no les va a gustar, otros sí, pero es una de las herramientas que más quiero dar en la manera en que leemos la Biblia. Las bienaventuranzas, que en las tradiciones cristianas y católicas se han vuelto como una especie de lista de cualidades morales para ser bendecidos por Dios en la gran mayoría de enseñanzas, no son eso. Y es el comienzo de una de las enseñanzas más importantes de Jesús sobre el reino de los cielos. Así que si las entendemos bien, de aquí en adelante todo el Sermón del Monte
nos va a cambiar la manera en que lo entendemos. Entonces, para los que están entrando en Mateo capítulo 5, vamos apenas a comenzar. Jesús subió a un monte, en Mateo lo está comparando con Moisés, y les va a dar una enseñanza. Ahora, detalle importante, versículo 1, vinieron a él sus discípulos. Lo que pensaría uno de entrada es, bueno, si vinieron a él sus discípulos, debe ser que son los apóstoles. Pero los apóstoles no van a aparecer como grupo tal, así como tal, acaba de llamar a 4, pero no formó sus 12 apóstoles como hasta el capítulo 10. Cuando habla de estos discípulos, es la gente que se estaba atrayendo a él por sus enseñanzas, que como vimos son gente que no es importante, gente que es pobre y gente que no es influyente en este reino actual, y él viene a hablar de un nuevo reino. Entonces, preparado porque esto es súper importante, súper conocida estas palabras. Versículo 2, abriendo su boca les enseñaba. Versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, entonces comenzamos. El reino de los cielos. Ok, bienaventurados. No sé cómo diga su versión, alguna dice dichosos, otras versiones dicen felices. Esta palabra no es fácil de traducir. La palabra es Macario o Macarios en griego. Lo interesante de esta palabra es que la mejor manera de traducirlo sería como decir felicitaciones. Yo diría Macarios cuando alguien se está casando, o cuando alguien recibe una promoción, o cuando alguien está teniendo una fecha muy importante, le está yendo bien, su vida, hay un motivo de alegría. Macarios, Macarios, te ganaste esa promoción, Macarios, bienaventurado eres tú. Entonces Jesús hace algo que era muy común, y Jesús lo exageraba un montón, con los rabinos o los profetas o los maestros de esa época. Era tirar una frase llamativa al comienzo para enganchar a la audiencia y dejarla esperando. Hacemos mucho esto en redes sociales hoy en día, que decimos que hay que retener la atención de la gente desde el comienzo. Bueno, aunque no había redes sociales, Jesús solía comenzar con frases muy fuertes, muy llamativas y generalmente controversiales. Este estilo de enseñanza es muy común. De hecho, en los escritos rabínicos hay otro Jesús, no Jesús el Cristo, no Jesús de Nazaret, sino un Jesús que se llamaba Yeshua ben Sira. Y él tiene un escrito que encontraron en los rollos del Mar Muerto, no sé si conocen la historia, y comienza con 10, estas son 9, con 10 bienaventuranzas. Y dice la misma palabra, Macarios. Y dice cosas como, bienaventurados los que no tienen que servir a alguien inferior a ellos. Bienaventurados los que cuando hablan alguien les escucha. Y comienza a dar normas sociales que en la época encajaban muy bien. Y tienen más sentido que las de Jesús, porque era como decir, ok, bienaventurado si cuando tú hablas la gente te escucha, si no tienes que servir a gente inferior en tu nivel social, que era muy importante en ese momento. Bienaventurado si te estás ganando dinero, si tu familia está unida. Y comienza a dar una lista de bienaventuranzas. Jesús coge un formato que ya existe. Los maestros judíos era muy común que dieran su lista de bienaventuranzas. Como que dijera, bueno, yo hoy voy a darle mi lista de bienaventuranzas. Entonces dice, ok, la lista de bienaventuranzas de David es, y yo me invento una lista. Bienaventurado si te va bien en tu trabajo, bienaventurado si no estás enfermo. Pero Jesús, fíjese que usa el concepto de bienaventurado y pone cosas, especialmente las 4 primeras, porque son 8 y una al final 9, esto es simétrico, esto está comprobado, porque en griego cada una tiene la misma cantidad de letras, porque Mateo hacía diseños, como lo vimos en la genealogía. Entonces las primeras 4 bienaventuranzas no son cosas para estar feliz. Feliz, felicitaciones, bienaventurado José, bienaventurado Miguel, bienaventurado Natalia. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y esta la hemos querido muchas veces volver como una especie de cualidad moral. Ah, no, es que si yo soy una persona que reconozco mi pobreza espiritual, entonces Dios va a ser mi Dios o algo así. Comenzamos como a querer volver esta lista algo más fácil de entender. Porque si Jesús para mí es un maestro que da enseñanzas morales, o si quiero tener una versión corta para poder compartir, no sé, en una imagen en Instagram o alguna frase así que a la gente le guste, pues, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos.
La palabra pobre ahí no es cualquier palabra, es una palabra de pobre, de absoluta pobreza. Jesús pudo haber escogido otra palabra, pero la palabra que escogió aquí es un pobre en absoluta pobreza. No es una persona que la está yendo más o menos, que se gana al mínimo, no, es una persona de absoluta pobreza. Es interesante porque Mateo dice pobres en espíritus, pero en otra versión de los evangelios dice simplemente bienaventurados los pobres. Jesús está introduciendo un reino en el cual los que peor la están pasando aparentemente tienen una razón para alegrarse y festejar. Primera, bienaventurados los pobres en espíritu. Son los Dallas Willard, un escritor muy famoso de hace algunas décadas ya, lo llama los ceros espirituales, gente que no tiene nada para aportar económicamente, ni siquiera espiritualmente. O sea, en esa época era muy importante tu influencia espiritual, como los fariseos. No tenían poder político, no tenían poder espiritual, no tenían poder económico. Eran personas sin ningún tipo de poder. Mucha gente traduce esto como bienaventurados los que no son poderosos o los débiles. Hay muchas maneras de traducirlo. Entonces, este reino del cual viene Jesús a enseñar, aparentemente, comienza a darle buenas noticias a los que en este momento su vida no refleja buenas noticias. Primera cosa que quiero que rompamos de nuestra mente de las bienaventuranzas: no son una lista de cualidades morales las cuales yo debo imitar para ser bendecido por Dios. Son una lista de personas que claramente están sufriendo en muchas áreas de su vida y aparentemente este nuevo reinado es buenas noticias para ellos. Y esto entra un concepto, el cual Pablo, la teología de Pablo, lo llaman el ya pero todavía no, y es que se inaugura un reino el cual todavía no está 100%. Alguna vez un amigo en una clase de Biblia me preguntaba, pero ¿cómo puedo decir yo que el reino de los cielos ya está aquí si yo no lo veo? Y es una pregunta súper importante. No más mire las noticias, salga a la calle, mire la cantidad de violencia que tenemos, de injusticia. No se ve el reino de los cielos. Sin embargo, cuando una persona ha sido permeada por las palabras de Cristo y Cristo permanece en él, y por ejemplo ese día decide no tomar su almuerzo o quitar una parte de su almuerzo para darle a alguien en la calle, o decide pasar por alto una ofensa y perdonar a su agresor y no cobrar venganza, o decide perdonar una deuda, o decide hacer de este tipo de cosas que son contraintuitivas en nuestro reino, comienza en ese lugar y en ese momento a hacerse como una especie de embajada, como pasa con los embajadores, que donde ellos están no se rigen las normas del país en el que están, sino del país que ellos provienen. Comienza en ese momento a establecerse, así sea por un momento y en un breve lugar, el reino de los cielos. Esto es lo que Dios está estableciendo aquí por medio de Jesús. Imagínense a Jesús, por eso usé una imagen en redes sociales, sentado en un trono y diciendo, este es el reino que acaba de llegar. Paréntesis súper importante, si le gusta la historia de David, vaya y busque la historia de David, no recuerdo el capítulo exacto porque acaba de venir a mi mente. Cuando David comienza a huir de Saúl y a formar su ejército. El ejército de David claramente especifica, y yo sé que Mateo está haciendo una comparación aquí, porque estos escritores son unos genios. El ejército de David comienza con personas endeudadas, fracasadas, personas que no tienen poder, pobres. ¿No le parece casualidad que Mateo nos presente a Jesús como el nuevo David? Y en el momento en que él recluta a su ejército, es igual que David. Es un montón de gente que dice, pero Jesús, ¿por qué le está hablando a estas personas que no son poderosas? ¿Y por qué le está diciendo que ellos son macarios, bienaventurados? Versículo número 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quién quiere llorar? Nadie. Si de hecho muchos de los impulsos hoy en día de la tecnología, del montón de cosas que queremos lograr, es para huirle al sufrimiento, desde los analgésicos hasta el entretenimiento. Lo último que queremos es el sufrimiento. Jesús no está celebrando ni se está alegrando porque la gente sufra. Ese no es el corazón de Jesús, jamás. Jesús lo que está diciendo es reconociendo que hay gente que está llorando y que aparentemente este reino que viene ahora va a traer consolación. Está presentando un reino nuevo. Ya van cogiéndole el hilo a cómo funcionan las bienaventuranzas. Bienaventurados, versículo 5, súper mal interpretado los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y si somos honestos, la tierra no la heredan los mansos, no siempre. De hecho, la mayoría de veces
La heredan los poderosos, los adinerados, los que su familia ha tenido por mucho tiempo, los astutos, a veces los tramposos, pero no necesariamente los mansos. Esto no es una fórmula, voy a ser manso para heredar la tierra. O alguien dice, no, es la tierra prometida. Y queremos volver este tipo de lista, algo en lo cual yo pueda hacer algo para lograr esta bendición. No, Dios está hablando desde personas. De hecho, la palabra manso aquí es una palabra que mejor describiría la vida de una persona que no tiene control sobre su vida. Es un drogadicto que no puede salir de las drogas. Y alguien dirá, ¿por qué lo tradujeron manso? Las traducciones no son fáciles. Por eso es bueno buscar diferentes traducciones. Por eso es importante estos espacios. Y por eso es importante buscar esta palabra en dónde más fue usada. ¿En dónde más fue usada esta palabra? Entonces, esta heredad del reino de los cielos que van a recibir estas personas no es porque yo voy a hacer algo negativo, triste, malo para heredar estas cosas. No, ya hay personas en estas condiciones y para ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo mismo. Bueno, entonces, no, yo voy a ser una persona que desea lo justo para que entonces ser saciado. No, hay personas que están recibiendo injusticia y ahora viene la justicia. Es interesante porque Jesús, cuando se presenta a la sinagoga, Lucas 4, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado, y comienza a citar algo que el profeta Isaías dijo. Habla de sanar a los quebrantados de corazón, de abrir la cárcel a los presos. Y hay una parte que omite, porque Isaías 61 dice, a traer el día de venganza del Señor. Y Jesús lo va a traer, pero todavía no. Entonces, las injusticias que se están viviendo, va a haber un día que todos los creyentes esperamos, con temor y temblor, en el cual Dios va a pagarle a cada quien por sus obras, lo cual es miedoso. Si lo pensamos en serio, es miedoso. Pero todavía no. Estamos en una época en las cuales los que decimos ser seguidores de Jesús, estamos entendiendo que yo no soy seguidor de Jesús para tener la fórmula mágica de que mi vida sea bendecida, sino para entender que yo puedo ser parte de este reino en el cual los que generalmente lloran, son pobres espiritualmente, físicamente, han recibido injusticia. Yo puedo ser parte de un reino en el cual bendigo a estas personas porque yo soy parte de un reino. Lo llaman el reino al revés. Esta lista de las bienaventuranzas no se puede ver separada del concepto del reino de los cielos, en el cual Jesús viene a gobernar, pero Él no gobierna a la fuerza, sino por medio de su iglesia. Y su iglesia, sí es cierto, muchas veces, por ahí dicen a veces, Montoya, pero usted ¿por qué se volvió? Esto me lo han dicho a mí, no quiero insultar a nadie, me lo han dicho a mí. ¿Usted por qué se volvió cristiano o creyente en Jesús? Eso es para pobres. Porque sí es una realidad que las personas, cuando tenemos menos esta ilusión del control, porque el dinero da esta ilusión de control sobre nuestra vida, tendemos a ser más propensos a buscar a Dios, a buscar ayuda, a escuchar mensajes como esto, porque si somos poderosos o tenemos una imagen que guardar, creemos que nosotros podemos lograrlo solo y somos nuestro propio Dios. Es muy común que las personas entre más bajo toquen el punto en su vida, en cualquier área, sean más propensos a escuchar este tipo de mensajes. Es un hecho, y eso está comprobado en todas las eras. Entonces, ¿van notando cuál es el hilo de las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas es felicitaciones. Tú que estás llorando, felicitaciones. Tú que tienes deudas, que estás al borde de la muerte física, espiritual, felicitaciones, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente comenzaría a decir, ¿este tipo de qué está hablando? Cuando los maestros judíos, los rabinos antes daban bienaventuranzas, hablaban de estatus altos en la sociedad o estatus altos en la familia, y la gente decía, bueno, voy a lograr obtener eso para poder después sentirme bienaventurado. Pero Jesús dice, no, los que más mal están en este momento, felicitaciones, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los últimos 4 podrían parecerse, y algunos de hecho sí son, actitudes
o cosas que podemos hacer moralmente, pero no los convierta todavía en una fórmula. Son personas que no son bien valoradas en la sociedad, ¿sabes? A veces el misericordioso es visto como el bobo, o como el que no es astuto. El que es astuto es el que tumba al otro, o el más hábil, y eso pasa muchísimo en Latinoamérica. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Alguien dirá, voy a tener un corazón limpio para ver a Dios. Está hablando todavía en el mismo hilo, está hablando de personas que no son vistas en la sociedad actual, en el reino actual, como personas a tener en cuenta, a imitar, a seguir. Y Jesús está diciendo, en este reino, estas personas son macarios. Felicitaciones, enhorabuena, este es el reino para ustedes. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, todo este tipo de lista de personas son personas que no eran tenidas en alta estima en esa época. Versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y alguien diría, pero, otra vez, ¿quién va a querer estar siendo perseguido si uno lo que quiere tener es buena relación con los demás? Aparentemente, esta es una declaración sorpresiva para abrir un mensaje, es una declaración provocativa. Le está hablando a gente que con alguna de estas cosas resuena. De pronto tú no, de pronto tú tienes una vida muy estable ahorita y no quiere decir que entonces el reino de Dios no sea para ti. Lo que quiere decir es que, y esta es una cosa que quiero, y yo me incluyo, que derribemos de nuestras mentes. El reino de los cielos no es una fórmula sana o mágica de ver cómo yo obtengo riquezas, dinero, fama, posición, sin pecar. Es como cuando la gente dice, no, él no hace magia negra, sino magia blanca, ¿no? O ese brujo no es malo, ese brujo es bueno. Cosas de ese estilo. Es como que Jesús es como el que me puede dar el poder de igual obtener todas las cosas que quiero del mundo, pero con Dios. Y vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que esté mal que nosotros anhelemos cosas. Lo que estoy diciendo es que el reino de los cielos es un reino en el cual las personas que sufren, las personas que tienen injusticia, las que lloran, las que son perseguidos, las que no son valoradas por la sociedad en general, tienen las buenas noticias de que Cristo, ahora en su iglesia y en nosotros, van a poder ser tenidos en cuenta, valorados, consolados y acercados a la bendición de Génesis, de una vida plena. Esto es lo que Jesús está diciendo. Ahora la 9, porque son 9 bienaventuranzas, es más bien un resumen de todo lo anterior, es una explicación, no es una bienaventuranza más. Y mire, fíjese, verá como es un poquito más larga. Versículo 11. Bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperen, os persigan, y os digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. ¿Quién va a querer eso? ¿Habrá algo que dé más rabia que la gente hable mal de ti y encima todo que es mentira? O sea, cuando dicen algo malo y es verdad, pues digamos que, me lo gané tal vez, pero encima de todo es mentira. ¿Quién va a querer estar dichoso, bienaventurado o celebrando por esto? ¿Sí ven que es la misma línea de todo lo que Jesús está diciendo? Versículo 12, gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ok. Entonces aparentemente había un grupo de personas que por hacer las cosas correctas delante de Dios, Jeremías, Ezequiel, Jeremías especialmente, lo que en Isaías se llaman los afligidos, en los salmos también el remanente, siempre ha habido, históricamente ha habido en la Biblia, un grupo de personas que sufren por querer mantener el camino de Dios. Aparentemente ese grupo de personas que anteriormente sufrían por guardar la palabra de Dios, que en ese grupo estaban los profetas, hoy en día eso se extiende al reino de los cielos con Jesús, solo que Jesús ahora lo inaugura y dice, ustedes que han sido vistos como los bobos o los no importantes o los ceros espirituales, los ceros en lo político, en cualquier área, bienaventurados, bendecidos, felicitaciones, el reino de los cielos ha llegado. Lo que quiero que imaginemos en ese momento, más allá de primero quitarnos esta lista de cosas que tenemos que lograr
para poder ser bendecidos por Jesús y decir, ok, está nombrando en todas las áreas posibles personas que están sufriendo y sufriendo mucho, y está diciendo, ustedes deben estar felices porque el reino de los cielos se ha acercado. Imagínense el efecto de shock. La gente ya ha escuchado de Jesús, Juan el Bautista habló de él, tiene una multitud cerca de él y dice esto y dice, esto es algo diferente, esto es diferente a lo que voy a escuchar. Entonces, a riesgo de comenzar a entrar en las demás, porque me interesa dejar muy anclado esto, Jesús va a comenzar a hacer grupos de pequeñas enseñanzas o pequeños, algunas son más evidentes, más claras, otras parece que uno las entiende pero no las entiende. Pero lo que quiero con el Sermón del Monte, o con Mateo 5, 6 y 7, que tal vez nos vamos a demorar unas 6 semanas estudiándolo, es que no lo desconectemos de la narrativa general. ¿Cuál es la narrativa? El reino de los cielos. No son enseñanzas morales sueltas. ¿Que hay principios morales? Por supuesto que hay principios morales. ¿Que hay principios en los cuales yo puedo aplicar para mi diario vivir y me puede traer bendiciones? Sí, por supuesto. Pero el momento en que lo desconectamos de los profetas o los hombres de Dios elegidos por Él, sufriendo para entonces permanecer fieles a Dios y establecer su reino, o los discípulos ahora llamados a Él a establecer su reino, ahora la iglesia, el momento en que lo desconectamos de eso, volvemos a lo mismo, dejamos de ver a Jesús como Él se quiere ver. Vimos en Mateo 1 en la genealogía que Mateo dijo que Él es el nuevo David. Eso es muy, muy diciente para Mateo 5. Vimos que los astrólogos o estos magos vinieron y dijeron, este es el rey al que hay que adorar. Vimos que el Padre dijo en el bautismo, este es mi hijo. Vimos que Satanás quiso ponerlo en tela de juicio, como, ¿será que sí eres el Hijo de Dios? Y constantemente nos sigue preguntando Mateo, ¿quién es Jesús para ti? Porque aparentemente para yo poder saber quién soy yo, primero tengo que definir quién es Jesús para mí. Y Jesús ahora, ¿qué nos está diciendo? Yo soy el rey del reino de los cielos. Jesús en este momento se está autoproclamando como un rey. Un rey de un reino que les costó mucho, sobre todo a los apóstoles, entender, porque ellos, por más que lo escuchaban, tan poderosa esa oración de Deuteronomio 6, ¿no? Escucha, Israel, escucha. Como que Dios nos dijera hoy, escucha, escucha. Que a mí personalmente me gustaría, o una parte de mí me gustaría más escuchar, no, David, eso es una lista de cosas que si tú cumples, Dios te va a bendecir. Me encantaría. Muchos de los sermones, especialmente de los protestantes, son listas de cosas que debemos hacer para obtener lo que igual queremos obtener. Y Jesús está muy poco interesado en eso, ¿sabes? Jesús está interesado en decir, mira, la gente que le está yendo mal, bienaventurada. Porque así hicieron con los profetas. Los profetas, muchos de ellos murieron pobres. Los medidores de éxito de hoy en día, ¿no? Un pastor o un conferencista, un predicador es famoso si tiene, digamos, audiencias de grupos de personas grandísimas en en un estadio. Uy, ese tipo está teniendo éxito. O se convirtieron miles de personas. No quiero decir que sea algo negativo. Pero, por ejemplo, Isaías, de entrada, Dios le dijo, tú le vas a predicar a un pueblo que no se va a convertir. O sea, póngase a pensar, uno de los profetas más importantes de todo el Antiguo Testamento. De entrada ya se sabía que la gente no se iba a convertir a su predicación. Entonces, el reino de Dios siempre ha sido al revés, siempre. Esto no es algo nuevo del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que Jesús vino a reexplicar porque no había entendido bien el pueblo de Dios. Ni sus apóstoles hasta el final fue que entendieron. Entonces, voy a leer algunas. Como les digo, no vamos a alcanzar a leer todo Mateo 5. Voy a leer algunas, pero quiero que cada una la vayamos conectando con este concepto de bienaventurados, bendecidos, los pobres, los que no les está yendo bien, bendecidos porque viene un reino al revés, viene un reino que es diferente. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, hay muchas referencias aquí que Jesús hace, y cuando Jesús usa la analogía o la metáfora de la sal, muchos autores lo han comparado con muchas cosas. Algunos la han comparado con que la sal preserva, muy comúnmente usado en esa época. La sal se usaba para preservar. La sal también se usaba
para darle sabor a las cosas, por supuesto, como hoy en día. Y ha habido muchos tipos de debates, ¿no? Entonces, es que la vida no tiene sabor o no tiene sentido sin nosotros. O sea, nosotros quienes somos acá, pues los que estamos en el reino de los cielos. Podría ser. No, es que la gente no va a tener una vida preservada, no va a poder preservar su vida si no tiene la sal de la tierra. Pero fíjense que por cualquiera de estas dos, que son tal vez una de las más comunes interpretaciones, fíjense que nos podemos desconectar otra vez de una corrección que está haciendo Jesús. Aparentemente lo que está diciendo es que nosotros, y estoy hablando a creyentes, la mayoría que se conectan a este live, si nosotros no estamos haciendo nuestra función en el reino de los cielos, dice, entonces no servimos para nada. Y no creo que sean frases condenadoras, pero es la misma frase que después utiliza en Juan 15, cuando dice que si no damos fruto, entonces tienen que podarnos. Que si la sal no está salando, es porque no ha entendido esto. Conectémoslo otra vez. No estamos entendiendo que yo no estoy en el reino de los cielos para bendecirme a mí. Yo estoy en el reino de los cielos para bendecir y consolar a los que lloran, a los que sufren. Que si yo estoy llorando y sufriendo, debe haber alguien más. ¿Sabe qué me pasó algún día? Estaba orando por un ser querido mío. Y eso es algo muy personal. Esta persona no me escucha a mí. Nos pasa mucho, ¿no? Puede ser en alguno de sus casos un padre, su madre, un hermano, un amigo, un hijo. Y no te escucha. Y mi oración, tal vez ustedes la han hecho, fue: Señor, trae a alguien que sí lo escuche. Seguramente le va a decir lo mismo que yo, pero de pronto sí lo escucha. Y en ese momento de mi vida yo estaba muy alejado de hacer tipo de cosas como esto, o de dar de lo que había aprendido de Jesús a otros, porque me había aburrido, me sentía decepcionado de mí mismo, del sistema religioso, de muchas cosas. Y lo que creo vino a mi mente, el Espíritu Santo, fue como diciendo: tú sí quieres que otras personas vengan y te bendigan en esta área, o te consuelen, o tú sí quieres que el reino de los cielos se acerque a ti en esta área rota, porque el reino de los cielos se acerca con personas. Dios no va a mandar espíritus o ángeles. Nosotros somos su cuerpo, y nosotros somos los que debemos establecer este reino. Pero tú no estás queriendo ser esa bendición para otro, ¿no? Entonces en ese momento yo era la sal, pero no estaba salando. O sea, ¿de qué me sirve tener, por ejemplo, lo que yo tengo para dar, este conocimiento de Mateo 5 si me lo guardo? ¿De qué me sirve tener un camino en el cual me equivoqué y me acerqué a una religión falsa que yo creé, llena de codicia y de sistemas para bendecir mi vida, y después me di cuenta que estaba equivocado y salgo? ¿De qué me sirve? Si no vengo y se lo presento a otros y les digo: hey, no estamos siendo sal, no estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos llamados al reino de los cielos. Eso es Mateo 5:13. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esto está tomado de Isaías. Una ciudad, imagínense una ciudad ya en la parte más alta de la montaña. Me parece hermosa la imagen, ¿no? Con una luz. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ok. O sea que aparentemente en el reino de los cielos, mi luz, o lo que tengo para dar, está relacionado con buenas obras primero, y no es algo para darme beneficio a mí, sino ¿para qué? Para que la gente lo que vea, la conclusión sea: Dios es bueno. Usted sabe que esta es una de las luchas de muchas personas con nosotros los creyentes. Nos dicen: pero ¿yo cómo puedo creer en Dios en el mundo en el que vivimos? Una de dos: o Dios no es omnipotente, o Dios no es bueno. Y esto es un debate filosófico muy común y que tiene un punto, si somos honestos. Porque el pensamiento de un ateo, un agnóstico, o lo que sea, es: si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el sufrimiento? Ese es tema para un podcast completo y otros temas que no voy a entrar acá. Por supuesto va de la mano con el concepto de libre albedrío y del amor, porque les dejo pues un poquito mi posición, ¿no? Sin libre albedrío no podría existir el amor. Y el amor y el libre albedrío abren la puerta al sufrimiento, porque está la opción de no amar, ¿no? Y no bendecir.
Entonces Jesús sigue haciendo un llamado a los que debemos ser luz para que seamos luz. Y que la conclusión de la gente no sea, wow, David tiene un carrazo y una super casa, debe ser que está bendecido, sino más bien esa persona no quiso ganar más plata para bendecirme a mí, no quiso usar su deseo de venganza para bendecirme a mí, renunció a algo que lo pudo haber elevado a él más, pero me quiso elevar a mí. Dios es bueno. Porque cuando le hablamos a la gente desde nuestra prosperidad económica, que finalmente muchas personas que no tienen a Jesús o no profesan nuestra fe tienen mucho más dinero, influencia, poder, belleza, cualquier cosa de estas que nos seducen constantemente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para ofrecer diferente? ¿Lo mismo pero con Jesús? ¿O será que más bien estas personas, los que sufren, los pobres en espíritu, los que lloran, están esperando que este reino se acerque? Y si entiendo que Cristo está en mí, no para hacerme millonario, o no para llenarme de bendiciones materiales, sino para yo ser esa sal o esa luz, de tal manera que cuando yo bendiga a otra persona, y son cosas pequeñas, no me tengo que ir al África a alimentar a los niños, si lo hago, hermoso. Un amigo en estos días que es barbero, junior, se fueron a un barrio y comenzaron a cortar el pelo a la gente, y lo hizo porque le nació hacerlo. Él me decía, yo soy barbero, ¿qué tengo yo para dar cortes de pelo? Y le cortó el pelo a gente que no tiene dinero para un corte, además él es muy bueno. Entonces, seguro muchas de esas personas le están dando gracias a Dios. Tal vez su oración al Señor, necesito comida, necesito un corte de pelo, necesito asearme. Y vino una persona y fue sal y fue luz. Que nuestras sombras alumbren nuestras obras y la gente pueda glorificar a Dios, que la gente pueda decir, no, aparentemente Dios sí es bueno. ¿Será que la crisis tan grande de fe hoy en día, uno de los más grandes responsables no son las personas malas, sino los que conocemos a Jesús, pero hemos elegido no ser sal y no ser luz? Versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Voy a explicar esto y ahí me quedo porque esta parte me encanta, es espectacular. Entonces vamos a hacer lo mismo con este bloquecito del 17 al 20. No lo vamos a desconectar de lo que ya está sucediendo. Aquí está sucediendo que Jesús viene hablando de un reino que se ha acercado, un reino en el cual es un motivo de celebración y de felicidad para los pobres, para los que no tienen poder, para los que están llorando, para las personas que no son valoradas en la sociedad como importantes. ¿Y por qué? Porque aparentemente los que somos la sal y la luz del mundo estamos siendo llamados a entender que es nuestra responsabilidad traer este reino a estas personas. Y si seguimos ese mismo hilo, como esto suena tan diferente a lo que la gente estaba acostumbrada y está acostumbrada a escuchar, Jesús dice, tranquilos, estas enseñanzas no son para yo cancelar o ir en contra de la ley de los profetas, es un término para hablar de todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, especialmente la Torá y los libros de los profetas. Yo no vengo a cancelar eso. Y cuando dice vengo a cumplirlo, es muy importante esa frase, por lo que él está diciendo es, no solamente yo me voy a comportar de acuerdo con eso para que ustedes lo imiten, lo cual está ahí, sino lo que está diciendo es que la ley y los profetas apuntaban a algo que todavía no se había cumplido. Y esto es súper importante.
A mí por eso me encanta tanto Lucas 24, se los dejo de tarea. Léase, además es una historia espectacular. Lucas 24 es el diagnóstico de lo que somos los creyentes hoy en día, ¿sabes? Caminando decepcionados porque Jesús no fue lo que yo esperaba. Seamos católicos, seamos cristianos, seamos cualquier tipo de creyente que profesa seguir a Jesús, caminando por nuestra vida decepcionado porque es que yo esperaba que Jesús, y Jenny ahí en el espacio en blanco, ¿qué esperaba usted y qué esperaba yo? Yo esperaba que Jesús me quitara esta enfermedad, yo esperaba que Jesús me sacara de la pobreza, yo esperaba que Jesús viera todo lo bueno que yo hice y me lo recompensara. Y cuando estas cosas no suceden, nos decepcionamos y no nos acordamos que Jesús lo que vino a cumplir, o el cumplimiento de la ley de los profetas, es que un hombre viniera a cumplir los mandamientos, la ley, sin importar las circunstancias. Y en ese momento demostrar que el reino de los cielos es algo que debo establecer si soy el que está pobre o no tiene hambre. O sea, ¿por qué Jesús los puso a aguantar sed y pasar hambre en el desierto si es tan poderoso? ¿Por qué Jesús permite desiertos? Acabamos de salir del desierto en Mateo 4. Porque Él quiere ver si nosotros vamos a establecer ese reino, como el libro de Job, solo cuando estemos, ¿verdad?, con la familia toda saludable y con mucho dinero, o también cuando estas circunstancias de la bienaventuranza estén en nosotros. El reino de los cielos es un reino en el cual por fe expresamos la abundancia en todas las áreas, amor, respeto, paz, abundancia, gozo, de lo que tengamos para dar a otros, y lo recibimos de otros sin importar lo que alrededor suceda. Cuando eso pasa, hacemos un movimiento contracultural tan poderoso que la gente llega y dice, Dios es bueno. Y alaban a Dios porque nuestras buenas obras no son, esta persona es cristiana y por eso tiene plata, fama, dinero, eso lo tiene el mundo. Sino que a pesar de sus circunstancias, esta persona siempre se mantiene expresando lo que Dios quiere que seamos para los que nos rodean. Entonces, dice algo muy interesante Jesús y dice, mire, yo vengo a cumplir eso que estaba profetizado, eso que estaba cumplido, no lo que ustedes esperan. Mañana sale, ya salió ayer. Mañana sale el de Mateo 4. Salió ayer en YouTube las promesas de Dios. ¿Qué significan las promesas de Dios? Mucha gente la escucho decir, yo estoy esperando a las promesas de Dios. ¿Cuáles promesas? ¿Hay promesas en la Biblia? Sí las hay. La mayoría ya fueron cumplidas en Cristo, spoiler. La gran mayoría tienen condiciones. Y la gran mayoría fueron a los patriarcas. Pero el punto es este. Nosotros esperamos un montón de cosas de Jesús. ¿Y sabes qué? Jesús también está esperando un montón de cosas de nosotros. Y aparentemente la vida bendecida no es cuando Jesús me da, sino cuando yo le doy a otros, porque creo por la fe que Jesús ya vino y le dio arranque a un reino. Es un poquito esto que hizo Estados Unidos tan famoso con una publicidad para reclutar soldados para el ejército. Y decían, no le preguntes a este país qué puede hacer por ti, sino más bien pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Es un poquito esa frase, ¿verdad? Es decir, dejemos de estar pensando, si Dios es tan poderoso, ¿qué puede hacer Dios por mí? Sino más bien, si Cristo ya vino y en Él tengo todo lo que necesito, ¿qué puedo hacer yo por otros? No desde un activismo, no desde hago para que Dios me ame, su amor ya está ahí, sino como ya me arrepentí porque el reino de los cielos vino, parte de mi arrepentimiento es ya voy a dejar de estar buscando las bienaventuranzas y las enseñanzas de Jesús para mi bendición propia, y más bien voy a hacer de bendición para otros. Importante esto para ir cerrando. Versículo 19. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, Jesús está siendo comparado a Moisés en el monte recibiendo los mandamientos de Dios y explicando cómo comportarse como su pueblo. Es exactamente lo mismo del monte Sinaí. Comparé el monte Sinaí y los 10 mandamientos
con Mateo 5 y se va a dar cuenta que es igualito. Y miren qué interesante que dice, cualquiera que quebrante estos mandamientos y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y fíjese que la comparación es igual. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, qué interesante que estos son mandamientos que no solo se enseñan, sino se demuestran con ejemplo, ¿no? Que lo que yo estoy haciendo acá tiene un valor, pero en realidad lo que impacta es cuando yo comience a cumplir esto y otros vean que yo hago esto. Porque si no, pues es pura teoría. No digo que la enseñanza en teoría esté mal, pero es incompleta si yo no la acompaño con acciones. Y mire lo que dice. Porque les digo que su justicia, su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Porque los escribas y fariseos se portaban bien, enseñaban muchas cosas bien, pero ¿qué pasaba? No tenían o no daban buen ejemplo en muchas áreas. Y dice Jesús en muchos pasajes que los escribas eran codiciosos y amaban el dinero. Qué increíble que constantemente los seres humanos hemos querido tomar el mensaje de Jesús o los mensajes de la Biblia para buscar mi propio beneficio. Y aparentemente lo que sucede es que nos volvemos una luz que no alumbra, una luz escondida, nos volvemos una sal que no sala, nos volvemos personas que no enseñamos bien los mandamientos. Tantas enseñanzas. Yo en mi canal he querido ir como en contra de enseñanzas equivocadas. No se confunda, yo no estoy queriendo atacar ni a un pastor ni a ningún líder. Yo muchas cosas las enseñé mal porque las aprendí mal. Estoy yendo en contra de los conceptos que toman un pasaje bíblico, un principio bíblico, y nos llenan de lo que Pablo después llamaría un evangelio terrenal. Un deseo de codicia de utilizar a Dios para que yo sea el bienaventurado y yo sea el bendecido, sabiendo que hay tanta gente que sufre. Mire, nosotros podemos bendecir a alguien siempre, todos los días. Si nosotros queremos inaugurar el reino de los cielos, comencemos por nuestra familia. Hablemos y perdonémonos. Si nosotros queremos inaugurar el reino de los cielos, dejemos de pensar tanto qué trae ese reino para mí, sino más bien, si Jesús ya es rey, ¿cómo puedo hacer yo eso evidente en la vida de los demás? Y hay gente que quiere irse ya a África a sanar a los enfermos o a darle comida a los pobres, y está bien, pero nos falta tanto esa pequeña obra, ¿sabes? Cuando yo hago algo desinteresado y mi esposa o mis hijos son bendecidos por ello, o cuando yo hago algo y renuncio a algo que me puede bendecir a mí y bendice a otro, aparentemente esas buenas obras pueden hacer que la gente diga: Dios es bueno, y glorifiquen a Dios. Hay un señor que es como paisa, creo, en redes sociales se ha vuelto tendencia, y le compra la comida a la gente en las calles, a vendedores de empanadas, estas cosas, al doble del precio o al triple. Le regala cosas, después le regala esto a los pobres. Y por ahí había visto a alguien que lo estaba criticando y decía: pero ¿quién critica a este señor? O sea, ¿qué importa si está hablando de Jesús o no? Claramente está estableciendo el reino de los cielos. ¿Quién le puso eso en mi corazón? ¿Satanás o qué? O sea, como que nuestras obras sean visibles, que dejemos de ver a Jesús solo como un maestro que vino a dar enseñanzas morales en las cuales si descifro el código voy a ser bienaventurado, sino más bien como el rey David reclutando un ejército de gente que está tan quebrantada. ¿Sabe qué pasa con los que estamos quebrantados en algunas áreas? En las áreas que yo he sido quebrantado, yo siento el dolor ajeno. Y yo no puedo ser indolente. Yo no puedo enfriar mi corazón para querer volver la historia de Jesús una historia de moralejas, nada más. O una historia en la cual, si descifro los 9 pasos, voy a ser bienaventurado. Sino más bien, dejar que Jesús se presente como Él es. Jesús es el Rey. Y Jesús ya está gobernando. Pero solo se va a ver efectivo cuando la sal sale y cuando la luz ilumine. Cuando yo haga buenas obras y haga que los pobres no sean tan pobres. Haga que los que lloran sean consolados. Haga que las personas
que son menospreciadas naturalmente en nuestro sistema actual sean bendecidas y lo haga para la gloria de Dios. Que no sea la frase evangélica de gloria a Dios, sino genuinamente, porque no necesito nada a cambio, porque ya Cristo vino. Que si algo podamos sacar hoy, que siempre tratamos de hacer en la mitad, creo que llegamos a la mitad más o menos de Juan 5, de Mateo 5, si algo podemos sacar hoy es, anda, yo pensaba que las bienaventuranzas era una lista de cosas que puedo hacer para que Dios me bendiga, y aparentemente es que Jesús está diciendo buenas noticias para los que están sufriendo en todas las áreas del mundo, porque ahora yo establecí un reino, y ese reino es de personas que también en algún área están quebrantadas, pero algo tienen para dar. ¿Sabe que muchas veces hay personas muy generosas, que son personas que no tienen mucho, y tal vez es porque saben lo difícil que es tener escasez? ¿Sabe que hay personas que han sufrido mucho y se vuelven el soporte emocional de otros que han sufrido mucho? Y sabe que muchas veces una vida de placer y de bendiciones personales sin límite me lleva más bien a la apatía y al ser insensible a los demás. Que el llamado de atención de Jesús para nosotros hoy es: dejen de ver las bienaventuranzas o las enseñanzas mías como una manera de tener una vida en bendición, sino más bien pregúntense en qué área pueden ser sal y no lo están siendo, y en qué área pueden ser luz a otros y no están iluminando. Comencemos por obras pequeñas, comencemos a iluminar nuestro hogar, comencemos a ser de bendición para los que nos rodean. Y me quedo con esto, lo que dice el versículo 16: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que las personas de esta lista de condiciones precarias efectivamente vean el reino de los cielos, porque nosotros como embajadores, con lo que tengamos por pequeños momentos e instantes, hagamos obras que los iluminen, les traigan sabor a su vida, y cuando nos pregunten podamos decir: este es el corazón de Dios para ti. Que hoy no pases hambre, que hoy seas consolado, que hoy yo te pueda escuchar. El reino de los cielos no es para bendecirme a mí, sino que esa bendición que yo necesito me va a llegar por medio de otra persona. Así que démosle una segunda mirada a Mateo 5 y a las bienaventuranzas. Todo el sermón del monte es así. Creemos que son normas morales de cómo obtener cosas, porque somos muy codiciosos, pero en realidad es la presentación de un nuevo reino y un nuevo rey. Y este nuevo rey lo que dice es Macarios, es la palabra en griego. Bendecidos sean, bienaventurados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y reúne un ejército igualito al de David. Lea la historia de David, primera, segunda de Samuel. Lo está persiguiendo Saúl para matarlo, y David era un ejército de un montón de gente que está llevada. Y Jesús se pone a armar un ejército con cobradores de impuestos y con gente que la gente detestaba, con pescadores, y comienza a bendecir, a traer sanidad, a multiplicar la comida, para decir: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, quiero que terminemos orando y que cada uno se pueda llevar con no solo un aprendizaje teórico de cómo se lee Mateo 5, sino con una reflexión personal para cada uno de nosotros. Padre, gracias porque tu palabra nos ilumina y porque nos reta, porque nosotros podemos, así sea con poco o con mucho, ser sal y ser luz, y porque los que estamos acá de alguna manera creemos que tú eres lo que tú dices que eres, y tú ahora nos estás pidiendo que entonces coherentemente con eso seamos esa luz y seamos esa sal. Y te pedimos, dame un paso para comenzar hoy, mañana. ¿Cómo puedo hacer una buena obra para que las personas que me rodean comiencen a creer que tú eres bueno y que tu reino efectivamente, así sea por momentos, mientras viene la segunda venida tuya, Jesús, así sea por momentos y por instantes, tu reino se ha acercado?
Amén.